Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo del programa Hermanados. Realmente estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes y compartir acerca de las obras que hace el Señor en medio de sus hijos. Estoy muy emocionado porque hoy día vamos a hablar un tema muy interesante. Acabo de leer un versículo del Salmo 23. Estoy seguro que lo has escuchado anteriormente. Pero me llama mucho la atención que habla que aunque ande en valle de sombra y de muerte, muchas veces sentimos que alrededor de nosotros están falleciendo, están muriendo ciertas cosas, ya sean ideas, relaciones, expectativas, sueños, aspiraciones, etcétera. Muchas cosas pueden fallecer de un día para otro, pueden morir de un día para otro. Y quizás en ese momento nos sentimos solos y queremos salir corriendo y tratar de evitar ese valle de sombra y de muerte. Sin embargo, dice, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Aún en esos tiempos de crisis, donde vienen muchas dudas, muchas preguntas, el Señor está con nosotros, trayendo aliento, impulsándonos a seguir adelante, e incluso con su vara, con su callado, guiándonos a donde tenemos que ir. Así es el Señor con nosotros. Y hoy vamos a hablar precisamente qué hacemos cuando estamos en una crisis. A veces las crisis son una apertura del Señor a un nuevo tiempo. Así que tengo el honor y el agrado de poder compartir con un amigo que lo conozco hace muchos años, Ricardo Garrido. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto poder saludarte. Hola Isaac, bien, por acá, bien, con harta expectativa del tiempo que vamos a tener hoy día, pero súper bien, agradecido de la invitación, agradecido de este espacio para poder hablar un poquito de lo que el Señor está haciendo con la iglesia el día de hoy. Así es. Y bueno, estaba comentando acerca de estas crisis que podemos encontrarnos en algunas etapas de nuestra vida y que a veces tratamos de huir, de evitar de estos tiempos. Cuéntame, Ricardo, ¿tú has pasado por algún tiempo así? Sí, la verdad es que sí. Hay una etapa en mi vida que fue muy significativa. Yo creo que ha sido la crisis existencial más profunda que he tenido. O sea, definitivamente podría decir que ha sido como la más trascendental, y a partir de eso también es la vida de iglesia que estamos llevando hoy en día. Así que ese proceso de crisis lo pude experimentar, y ha sido como, yo creo, el puntapié inicial de muchas cosas, a partir de ese momento de crisis o de ese valle de sombra y de muerte que tú mencionas. Así que, de todas maneras, Isaac, sí he tenido esos procesos, al igual que muchas personas. Sí, generalmente a nosotros no nos gusta mucho el sufrir, el pasar por momentos de dolor en la vida. Y a veces en esos momentos nos damos cuenta de que había muchas cosas que no estaban bien, que estaban quizás en un mal lugar en nuestros corazones. Y tratando como de conectar esto con lo que tú estabas viviendo, tengo entendido que tú tenías en algún momento, en este momento de que tú te encuentras en esta crisis, estabas inmerso en el trabajo de una congregación, estabas tú pastoreando, estabas ejerciendo la labor de pastorado y de repente te tocó encontrarte con un
con un punto en tu vida donde surgieron muchas preguntas, muchas dudas, quizás cuestionamientos. ¿Cómo fue para ti? ¿Qué cosas vinieron a ti que a lo mejor te hicieron cuestionarte muchas cosas? Mira, a ver, haciendo como un paneo, un resumen rápido un poco, la verdad es que en el proceso de mi vida, para poner un poco en contexto, ¿no? Yo desde niño, estando en una iglesia, crecí en una iglesia tradicional, desde toda mi niñez prácticamente la viví en una iglesia. Entonces, en primera instancia, de esa iglesia más bien tradicional, donde servía el Señor, toda mi juventud, toda mi niñez, y cuando llegué llegando a la adultez, pasé, digamos, de un modelo de iglesia tradicional a una iglesia reformada, una iglesia que se componía con un ministerio mucho más grande, mucho más avanzado en revelación, en comprensión de la iglesia y del modelo de iglesia. Estamos hablando de un modelo de iglesia que hablaba mucho acerca de la reforma de los 5 ministerios. Entonces fue todo un proceso muy profundo en mi vida, pasar de un modelo de iglesia muy tradicional a uno que creía y operaba en dones, en ministerios. Entonces eso fue una etapa súper importante en mi vida que me enseñó mucho, me introdujo a este camino ministerial, por así decirlo. Y en esta iglesia, a la que amo mucho, tengo muy bellos recuerdos, un proceso también muy profundo y significativo en mi vida. Estuve un par de años, como dices tú, también estuvimos pastoreando ahí, junto con mi esposa, y en determinado momento, efectivamente, hubieron cosas que empezaron a gatillar como de forma interna, ¿ya? Recuerdo, por ejemplo, que el tiempo que le dedicaba a mi hija, tenía una hija que había nacido hace poco, tenía un par de años, yo sentía que aunque estaba sirviendo al Señor con todas mis fuerzas, con toda mi energía, dedicándole mucho tiempo al ministerio como tal, sentía que el crecimiento de mi hija me lo estaba perdiendo, por así decirlo, en alguna medida, porque le estaba dedicando poco tiempo a ella. Entonces veía que crecía, pero como que no estaba tan consciente de ese crecimiento. Entonces me empecé a preguntar delante del Señor si eso era bueno o era malo. Señor, decía yo, estoy sirviendo con todo, con todas mis fuerzas en el ministerio, pero por un lado siento que me estoy perdiendo una etapa importante de mi hija. Entonces de ahí en adelante empecé a preguntarle mucho respecto de esto y del diseño de la iglesia en paralelo con el diseño de la familia y cómo deben convivir estos dos diseños que ambos son diseños del cielo. Entonces ahí viene un montón de cuestionamientos internos, digamos, de mi corazón, donde yo mismo empecé a preguntarle al Señor. Y eso me llevó efectivamente a una especie de reforma en cómo veía la iglesia. ¿Ya? Fue un proceso, no fue rápido, no fue instantáneo, me demoré un par de años empezar a ver, por así decir, que el Señor en realidad me estaba demandando otro tipo de cosas, que habían cosas que eran más urgentes a su demanda, por así decirlo, y cosas que yo pensaba que eran prioridad, me empecé a dar cuenta que no eran tan importantes para Dios. ¿Entiendes? Entonces comencé a redefinir el concepto de iglesia. ¿Qué es ser iglesia? En el fondo. ¿Qué significa esto de ser iglesia y de vivir para el Señor y dedicarse al ministerio? Y ahí comenzó un proceso primero de retrospección muy profunda, lo que me llevó hasta un punto de crisis, por así decirlo. ¿Ya? Y en ese proceso de crisis es donde yo termino finalmente proyectando, o sea, conversando esto con el resto de los líderes de la iglesia, y nos desvinculamos, por así decir, del ministerio, de este ministerio, para replantearnos delante del Señor qué era lo que Él quería para nosotros. ¿Ya? Todo fue siempre en buenos términos, de todas formas. Lo que nosotros comunicamos era que sencillamente el Señor había puesto una visión en nuestro corazón y que íbamos a seguir esa visión. Pero esa visión no estaba del todo acabada, ni siquiera teníamos ideas de hacia dónde el Señor nos iba a conducir. ¿Ya? Y en ese proceso, en un proceso, digamos, con mucha expectativa, con mucha alegría en un principio, mientras comenzamos a caminar ese proceso, vino un momento de crisis muy profunda, que no esperábamos, que no veíamos que se venía, pero que se vino de todas maneras. ¿Sí? Y ahí fue la crisis más profunda de mi vida.
en un momento de un cambio, digamos, del modelo de iglesia. Mira, y quiero decirte algo, yo desde muy joven siempre estuve pensando en la iglesia del futuro. Siempre estuve preguntándole al Señor cuál iba a ser la iglesia el modelo de iglesia que iba a estar operando en los años 2020 en adelante. Yo estoy hablando estábamos en el 2005, 2008, y hoy ya me estaba preguntando cómo iba a ser la iglesia del 2020, y siempre preguntándole al Señor acerca de esto. Jamás me imaginé el camino que iba a tomar, la verdad. No estaba dentro de mi expectativa, pero el Señor me fue conduciendo. Y en ese conducir me llevó primeramente a un proceso de crisis. Me llama mucho la atención como tú hablas acerca de los cambios que vinieron primero internamente y luego Claro. esos cambios internos se tradujeron en tomar ciertas decisiones, y dentro de esas decisiones tuviste que literalmente dejar de lado el puesto que tú tenías, el cargo, la función que tú llevabas de hace muchos años dentro de una comunidad, dentro de una congregación. Y a veces nos resistimos al cambio, preferimos estar en una zona de confort, en una zona donde reina la comodidad, y no nos gustan los cambios porque los cambios a veces nos traen un mover de cosas que Claro. no son cómodas de llevar, y esos cambios nos pueden llevar a más cambios, y así vamos vertiginosamente por un camino, y a veces ese camino es el camino que el Señor nos está trazando. Y me acuerdo como el Señor le dijo a Mateo: ven y sígueme, y ese ven y sígueme es, mira, puede ser que en ese ven y sígueme yo pase por un valle de sombra y de muerte, yo pase por un camino que sea difícil de sobrellevar, pero tú tienes que ir ahí conmigo porque yo estoy ahí contigo. O sea, Claro. de eso se trata el reino del Señor. Y fíjate que ese valle de sombra de muerte, generalmente tendemos a pensar como una muerte externa a nosotros, no una muerte interna. Y en el caso mío, ese valle de sombra de muerte fueron cosas a las que yo tuve que morir de forma muy interna. O sea, no hablo de una muerte externa a través de personas, de situaciones fuera, más allá de mí, sino que fue una crisis de muerte interna, porque venía de toda una vida de iglesia, donde tú concibes ciertas cosas, ciertos modelos de ministerio, crees que los estás haciendo muy bien, porque tienes una buena intención, porque buscas al Señor, porque amas al Señor, y crees que eso que estás haciendo está muy bien, es muy correcto, hasta que llega un punto donde el Señor te confronta y te dice, y te hace ver que lo que estabas haciendo realmente no seguía la voz de Él, sino que seguía a lo mejor una corriente, seguía tal vez un camino trazado por otros, pero no era necesariamente lo que Él estaba esperando de ti. Y eso produce una crisis de convicciones, porque tú dices, oye, entonces todo lo que he hecho en mi vida, te comienzas a replantear eso, ¿estuvo bien o no estuvo bien? Entonces fue súper difícil. Recuerdo que el momento de conversar esto con los líderes de la iglesia, en aquel momento no fue fácil. Conversar con mi esposa, decir, amor, ¿sabes qué? Definitivamente vamos a dar este paso. Fue muy difícil renunciar, porque en ese momento, recuerdo yo la iglesia, imagínate tú una iglesia con una congregación que se proyectaba seguir creciendo, seguir avanzando en todos los niveles de cosas que se estaban haciendo. Había muchos proyectos. La iglesia como tal prometía seguir cumpliendo plenamente la visión que se tenía, y de pronto tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a dar un paso al lado. No porque esto esté mal, no porque sencillamente dentro de mi corazón el Señor me está diciendo que tengo que hacerlo. No tenías muchos argumentos, sencillamente lo más sencillo era plantear que efectivamente había una visión que el Señor te había dado que era distinta. Pero esa visión en parte la veíamos y en gran parte no la veíamos, Isaac. Mira, te voy a ser sincero, cuando nosotros dejamos la iglesia pensábamos tomarnos al menos 1 o 2 meses de descanso con mi esposa,
y teníamos el deseo de poder visitar varias iglesias, de amigos, de hermanos, de congregación que siempre nos invitaban, y por una cuestión de tiempo nunca teníamos la oportunidad de visitar hermanos y amigos en otras iglesias. Entonces habíamos pensado, después de eso, tomar unos 2 meses para recorrer iglesias, hermanos, y ver lo que el Señor nos iba a poder hablar a través de esas distintas iglesias. Ese era el plan. Pero resulta que cuando nosotros dejamos, digamos, nos desligamos, por así decirlo, del ministerio, el siguiente fin de semana había un grupo de hermanos, que era mi familia prácticamente, que me dijeron: Ricardo, si tú, nosotros te vamos a seguir, ya, vamos a seguir lo que tú hagas, hubo gente de la congregación que me había pedido lo mismo, y esto también es súper importante decirlo. Habían hermanos de la congregación que me habían dicho: Pastor Ricardo, lo que sea que vas a comenzar, la visión que el Señor te ha dado, queremos seguirte. Y la verdad es que yo tuve que decirle a muchos de esos hermanos que no. Tuve que decirles: ¿sabes qué? No, porque yo no quería ser causa de la división de una iglesia. Yo no quería generar una migración de hermanos y dividir una iglesia. Sentía que no era lo correcto. Y tuve que decirle a muchos hermanos que no. De hecho, a varios les dije: ¿sabes qué? Mira, tranquilo, si aquí a 2 años el Señor te sigue hablando lo mismo, búscame de aquí a 2 años, pero por el momento no siento que tengas que hacer esto. Y prácticamente que tuve que ser duro y frío en eso, para que no se diera esta situación, pero a mi familia no podía decirle no, ¿entiendes? Estaba mi hermano, mi hermana. Entonces, ¿qué pasa? El siguiente fin de semana, donde yo pensaba, entre comillas, descansar, me dicen: Ricardo, nos vamos a reunir, y yo fue como que, oye, pero no tenía planificado esto para nada, y fue como, a ver, ¿qué hacemos? Ya, vamos, reunámonos en la casa, en ese momento era la casa de mis papás, que tenía un living comedor mucho más grande. Dije: ok, juntémonos este domingo allá, y empezamos a reunirnos en una casa, sencillamente por no dejar a estos hermanos que eran parte de mi familia, dejarlos solos, ¿entiendes? Me sentí con esa responsabilidad. Y de ahí en adelante fue algo que no pude parar, Isaac. Para empezar, nunca había concebido el modelo de iglesia en casa. Era algo que no estaba en mi mente, no estaba en mi corazón. Recuerdo que hace unos años atrás había escuchado una enseñanza por ahí, lo escuché y lo conversé con la pastora Pamela en su momento, pero más allá de eso nunca le di importancia, ni siquiera lo estudié, no lo pensé nada. Y se comenzó a dar esto de reuniones en una casa, por una cuestión de que no teníamos un lugar físico. Y una cosa nos fue llevando a la otra. Entonces, después de haber hecho 4 o 5 reuniones en una casa, yo recién ahí empecé a preguntarle al Señor: bueno, ¿qué quieres con esto, Señor? Y me empiezo a leer, a buscar recién ahí, qué tiene que hablar el Señor respecto de la iglesia en casa. Entonces fue en un momento así. Entonces tomo la Biblia, recuerdo, empiezo a estudiar el libro, lo he hecho desde otra mirada. Es decir: Señor, ¿esto es correcto, hacer reunirnos en la casa? Y cuando empiezo a hacer ese pequeño estudio y esa pequeña búsqueda en la palabra, si es que era correcto o lícito reunirnos en la casa, me empecé a encontrar con un mundo que me puso de cabeza, todo de cabeza, literalmente. Cuando me empiezo a dar cuenta que los cristianos, por más de 300 años, nunca tuvieron la necesidad de un templo, cuando empiezo a dar cuenta de que era mucho más común de lo que yo imaginaba, es más, y empiezo a encontrar un montón de evidencia bíblica que respaldaba la reunión en casa, ahí fue mi crisis, Isaac. Porque yo recuerdo una cantidad de mensajes que también di en la iglesia, donde yo hacía alusión a lo importante de que, los hermanos vengan a la iglesia, y de que tenían que estar aquí toda la semana participando en la congregación, casi todos los días de la semana. De pronto me empiezo a encontrar con que la palabra, con que esa énfasis y esa energía y esa importancia que le dábamos a las reuniones en los templos, en ninguna parte de la iglesia nunca existió. Eso me llevó a un punto de crisis súper profunda, ¿ya? Y de muerte, y de renuncia, y de lloro, y de arrepentimiento a niveles muy profundos. Entonces mi valle de muerte fue ese. Fue encontrarme con una iglesia que se empezó a dar en la casa de forma natural, y que en el tiempo me empecé a dar cuenta que esto era, valga la redundancia, más bíblico que lo que nosotros veníamos haciendo, ¿ya?
No porque me importe que sea bíblico, no, pero es que en el fondo había mucha más evidencia bíblica de un modelo de iglesia menos estructurado, mucho más informal, del cual yo nunca había participado, ni siquiera había imaginado, y me empiezo a encontrar con esto. Y fue un par de meses de mucho quebranto, cuando me empiezo a dar cuenta de que el Señor nos condujo a esto y que esto era muy nuevo. Además de las dudas, obviamente, además de mucha incertidumbre, porque en ese momento no tenía un referente, no sabía si lo que estábamos haciendo del todo iba bien o no, ¿entiendes? Estábamos siguiendo, caminando y en el proceso aprendiendo esto. Eh, bueno, tú sabes que me gusta mucho estudiar y ahí me puse a estudiar muy profundamente, con mucha energía, todo el asunto de las reuniones en casa. ¿Ya? Y me empecé a dar cuenta que había una tremenda evidencia bíblica de llevar la iglesia, la vida de iglesia, de una forma mucho menos estructurada de lo que yo había llevado por años. Así que en parte mi proceso de crisis se debe a este cambio, por así decirlo. Si de alguna manera te dijeran, Ricardo, mira, necesitamos que tú vuelvas a trabajar como pastor, sé, principal en un templo con una estructura muy tradicional, y nosotros te vamos a pagar, nosotros te vamos a financiar, te vamos a dar todo lo que tú necesites, todo lo que tú quieras, ¿tú volverías? No, por supuesto que no. No. Hoy en día no está en mis planes para nada, ni tampoco está en mi expectativa de iglesia realmente, Isaac. La verdad es que ¿Y por qué me lo han no? preguntado, me lo han preguntado muchas personas, sobre todo hermanos que después de años me han visto y me han dicho, o me han hecho esa misma pregunta. ¿Sabes qué? Yo creo, algo importante cambió en mí desde el momento en que salimos de este modelo de iglesia, que es a lo mejor mucho más común de lo que la gente imagina. Ni siquiera hay que tener claro que yo no venía de un modelo de iglesia tradicional, éramos una iglesia que creía en los ministerios, creía en la reforma de la iglesia, donde operaba, habían profetas, habían evangelistas, habían pastores, habían maestros, habían apóstoles. Entonces tampoco hablo de un modelo de iglesia tradicional, estoy hablando de un modelo de iglesia, considérese 10 años atrás, reformado, ¿sí? Eh, pero que ahí me empecé a dar cuenta que en el fondo la reforma de la iglesia va mucho más allá todavía que eso. O sea, no es alguien que opera una iglesia que opera los 5 ministerios, no es necesariamente una iglesia reformada. Creo que la reforma nos empuja mucho más, a ir mucho más allá. Eh, Así que yo hoy día no lo haría, sencillamente por una cuestión de que lo que el Señor me empezó a mostrar a partir de la vida de iglesia que llevábamos fue un nivel de revelación y de entendimiento mucho más profundo, mucho más, bien digo, mucho más profundo, porque empezamos a entender muchas cosas que no habíamos visto antes, que son mucho más simples, más prácticas en la vida de iglesia que llevamos. Llevamos hoy en día un evangelio muy sencillo. Por ejemplo, nos reunimos en casa, nos reunimos en un parque, nos reunimos en una plaza, no podemos reunir en un restaurante, donde sea, el grupo de hermanos, y nos seguimos considerando una iglesia. Ya no estamos sujetos a un lugar. Hay muchas cosas que dejamos de lado, muchas formalidades que practicamos sencillamente por costumbre, que en el fondo no son relevantes. Eh, y que hoy en día, ¿dónde hemos puesto nuestros ojos? En lo que el Señor nos pide, sencillamente. No más ni menos que eso. Y lo que el Señor nos pide, en muchos sentidos, es más simple de lo que la iglesia está pidiéndole actualmente a los hermanos. ¿Qué le pide la iglesia o un modelo de iglesia? Le pide al hermano que tenga que asistir semanalmente, que tiene que cumplir con un montón de tareas que en ninguna parte tienen fundamento. ¿Ya? Más bien un concepto más religioso. Y eso tiene que ver también con entender eh, cómo está eh, cómo sutilmente Babilonia está dentro de la iglesia. ¿Ya? Tiene que ver con entender este concepto o esta relación de qué es el sistema babilónico. Que muchos hablan desde un punto de vista de algo piramidal solamente, pero es mucho más profundo que eso. Y tiene que ver con un concepto de idolatría y de religiosidad que está dentro de la iglesia o dentro de un modelo de un templo, por así decirlo.
Entonces, definitivamente hoy en día no volvería, por supuesto que no, no está en nuestra, ni siquiera ya es una necesidad, Isaac, ni siquiera necesitamos tener un lugar o pastorear de esa forma. Ahora, ojo, que nosotros renunciamos a, digamos, nuestras responsabilidades en aquella iglesia, nunca sentimos que renunciamos al ministerio pastoral, ya, fue una renuncia a lo mejor al lugar, al establecimiento como tal, pero el ministerio como tal nunca lo hemos dejado de ejercer. En una forma distinta, sí, por supuesto. Muchos hermanos que se encontraron conmigo después pensaron, no sé, me decían, Pastor Ricardo, ya, y ahora que se reúnen en casa, ¿dónde vamos a tener un templo después? ¿O tiene un lugar visto? Y yo les decía, no, o sea, no estamos en busca de ningún templo, no necesitamos un templo, ¿para qué? O sea, y mucha gente obviamente se llevó una sorpresa. También pasó que mucha gente que me conocía de antes se empezó a acercar a nosotros pensando encontrarse con el mismo Pastor Ricardo que era antes, ¿me entiendes? En este modelo de iglesia. Y la verdad es que cambié mucho, por así decirlo. Hoy en día soy muy distinto al pastor que era hace 15 años atrás. Así que no sé si eso responde, pero de alguna forma, Isaac, realmente los templos, desde mi punto de vista, son innecesarios. Literalmente innecesarios. Para la vida de iglesia que hoy en día llevamos, no lo necesitamos. La iglesia nunca lo necesitó tampoco. Son palabras fuertes para alguien que... Claro, sí, claro que sí. estoy consciente de hecho, yo me pregunto inmediatamente cuando tú dices eso, me pongo en la posición de las personas que le puede chocar un poco lo que tú estás diciendo. Quizás la primera respuesta va a ser, pero ¿qué hacemos si de un día para otro se nos llegan 60, 50, 60, 70 personas a la casa y necesitamos la necesidad de reunirnos en un lugar más amplio? Lo más lógico es que busquemos un lugar más amplio para hacerlo. claro, claro. Entonces, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago ahora cuando tengo 100 personas que están aquí en mi casa? No caben 100 personas en mi casa. Entonces, sencillo, busco un lugar amplio y ahí seguimos haciendo iglesia. Claro. Mira, recuerdo que es una pregunta que siempre me hacen mucha gente. Nosotros ya llevamos en este, digamos, por así decirlo, modelo de iglesia, si vale el término, ya varios años. Entonces, también nos hemos equivocado, ¿eh? Hemos cometido errores también. Pero recuerdo, por ejemplo, una ocasión donde unos pastores con los que conversé, les planteé esto en un seminario con algunos pastores, eran 4 o 5 pastores, y le hablé de la iglesia en casa, me acuerdo. Ellos se fueron muy impactados por la palabra, de alguna forma los sacudió mucho y estaban muy interesados en seguir escuchando. Entonces recuerdo que una pastor me habla desde Argentina, que me había escuchado acá en Santiago y tenía el deseo de invitarme para Argentina. Entonces me hizo una pregunta, ¿sabes qué me dice Ricardo? Yo he compartido todo lo que tú nos compartiste en ese seminario con unos pastores acá, pero me sale la siguiente pregunta, me dice que los pastores me están haciendo. Y yo le digo, ya, cuénteme, ¿de qué se trata? Me dice, ¿cómo lo haces entonces en una iglesia así? ¿Cómo lo haces con los diezmos? ¿Cómo lo haces con una iglesia tan grande? ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo organizas esto? Y la verdad es que, claro, era como la pregunta que estaba, ¿no? De los pastores que tenían una iglesia grande, si ellos se imaginaban esto, organizar una iglesia de 500 miembros solamente en iglesias en casa. Entonces ellos decían, ¿cómo lo hago para pastorear 500 personas? Entonces, primero que nada, yo les decía, bueno, para empezar tú no puedes pastorear 500 personas, ¿ya? Eso es algo que no va a ser efectivo. Yo creo que una persona como tal, como si ejerce el rol de pastor, en alguna medida, no puede ser un pastor por sobre más de, si es que 40 personas, si es que, ¿me entiendes? Entonces yo les decía, les proponía a ellos, levanten más pastores, sencillamente. Tienen que tener más pastores para una congregación tan grande, más personas que puedan seguir pastoreando a los hermanos, pero de una forma a lo mejor más orgánica. Entonces la siguiente pregunta era, ok, ¿y cómo lo hacemos con el diezmo? ¿Los diezmos se dividen en todos los pastores? Y era la pregunta que me hacían.
Entonces les preocupaba realmente el dinero, ¿sí? Era fuerte esto. Yo les decía, sí, pero a ver, ¿cuál es la intención de la pregunta? O sea, pregúnteme directamente, ¿cuál es la pregunta? Entonces me decían ellos, ¿cómo se organiza entonces el dinero? Yo les decía, bueno, si es una ofrenda para el ministerio, enfóquela en el ministerio, y si los hermanos, los pastores se dedican tiempo completo, tienen que darle una ofrenda o correspondiente a la dedicación de cada uno de ellos. Entonces, en el fondo, me decían, entonces hay que repartir el diezmo entre estos pastores, por supuesto, les decía yo, pero no con el fin de repartir como una riqueza, sino lo necesario para que si los pastores se dedican tiempo completo puedan seguir haciéndolo, y el dinero que generalmente destinaban para cuidados del templo, arriendos del templo y todo lo que tiene que ver con esta estructura, se puede destinar perfectamente ahora a ayudar huérfanos, viudas, a personas en extrema pobreza. Se puede destinar a muchas cosas en el fondo, que la iglesia nunca ha hecho de la forma como Dios realmente espera que lo hagamos, ¿me entiendes? Siempre ha sido como un área dentro de la iglesia, un pequeño departamento dentro de la iglesia, pero no ha sido algo que se ha tomado con tal pasión como debería hacerse. Eh, si nosotros enfocamos a edificar personas más que edificar templos, en el fondo vamos a darnos cuenta que se nos va a hacer mucho más liviano todo. ¿Ya? Yo veo constantemente pastores que están lidiando con el arriendo del local y tener que estar pidiendo ofrendas y haciendo sermones para reunir dinero para cubrir esto. Pero realmente siento que no es algo importante en este minuto. Así que, en definitiva, bueno, me fui a otro tema, pero yo creo, Isaac, que de ninguna manera volvería atrás. Hoy en día veo la iglesia de una forma tan distinta a como la veía antes, y en resumidas cuentas es mucho más sencilla de lo que a lo mejor la veía hace 15 años atrás. Es mucho más sencillo un evangelio eh, más profundo, es un evangelio de más tacto con la gente, porque por ejemplo cuando nos reunimos en casa, se dan muchas situaciones que no se dan en un templo, ¿ya? Cuando tú te reúnes en casa, siempre lo haces alrededor de una mesa, por ejemplo, siempre lo haces alrededor de, te estás sirviendo algo, estás compartiendo algo, hay mucha más comunión, hay mucha más coinonía con los hermanos, hay mucha más cercanía. Tú compartes la palabra ya no en un púlpito mirando a 100 personas que te escuchan atentamente y con respeto, sino que tú compartes la palabra como lo hacía Jesús con sus discípulos, hablando, y entre medio van interactuando, las personas te van preguntando o van aportando, cada uno lo que puede aportar al mensaje, ¿me entiendes? Entonces es una cosa mucho más interactiva, más sencilla, pero a la vez también es más enriquecedora, por así decirlo. Qué interesante todo lo que tú dices. Estaba pensando, si dentro de este modelo que tú dices, de trabajar en iglesia en casa, de comenzar a relacionarnos más en las casas, ¿tiene alguna cabida los ministerios? Porque parece que en las casas todos somos personas que estamos en una mesa y parece Claro, como que no se diferencian mucho uno del otro. Y de pronto alguien puede decir, no, es que se tienen que diferenciar de alguna manera los que ministran de los que no. claro. Entonces, ¿tienen cabida los dones, los ministerios Es dentro que tenemos, de la iglesia? claro, lo que pasa es que el laicismo como tal, o sea, nosotros venimos de un modelo de iglesia, estoy hablando de lo que hemos recibido como herencia, ¿no? De un modelo de iglesia romana, básicamente, donde se separaba el laicismo, los laicos del clero, las personas que eran los sacerdotes, los que administraban la iglesia. Y el modelo de iglesia evangélica como tal ha seguido el mismo patrón, donde hay unos pocos, un 10 o un 15% que ministra al 85% de la congregación. ¿Ya? Entonces, esos 15 se deben preocupar siempre de tener algo que darle al resto de la iglesia. Pero eso genera un cuerpo enfermo a la larga. No es un cuerpo sano, no es un cuerpo saludable, porque en el fondo hay unos poquitos que deben alimentar al resto. ¿Sí? El modelo de iglesia o el concepto de cuerpo de Cristo es mucho más completo que eso. Requiere que todo el cuerpo como tal funcione, que todo el cuerpo como tal crezca y crezca de manera sana.
Entonces la operación de los dones o los ministerios, el ejercicio de los ministerios está directamente relacionado con eso, con la forma en que se dispensa esta gracia, la gracia de Cristo, a través de los diferentes hermanos, y eso se sigue dando en los modelos de reuniones en casa. Es más, hay algo que lo que el Señor me ha estado hablando estos últimos meses y tiene que ver con una reforma de este concepto. Yo por muchos años busqué el modelo ideal de iglesia apostólica. Por muchos años estuve buscando qué significaba ser una iglesia apostólica, y no solamente buscándolo, sino que también tratando de lograrlo como tal. Recuerdo cuando todavía estaba pastoreando acá, en esta iglesia en la que estuve, y hablando con el liderazgo, hablaba con los pastores, y le hablaba acerca de los ministerios como tal. Entonces, mira, pasa algo. Muchas iglesias que se consideran apostólicas, o iglesias proféticas, se dicen creer en los 5 ministerios como tal, pero siguen ungiendo solo pastores, siguen ungiendo pastores principales. No veo que unjan evangelistas como tal, ni los reconozcan. No veo que unjan profetas como tal, ni apóstoles, sino que siguen ungiendo pastores. Entonces, por más que dicen que creen en los 5 ministerios, realmente no los están reconociendo del todo, porque siguen ungiendo solo pastores. Pero por tantos años buscando cómo se debe dar una iglesia apostólica, y me pasó algo bien particular, Isaac. En una reunión que tuvimos hace unos 5 meses atrás, ¿te acuerdas? Nos reunimos con un grupito de hermanos y estábamos en tiempo de adoración, que éramos hermanos de distintos lugares, grupo de adoración de distintos lugares, nos juntamos a adorar, adoradores que nunca habían estado juntos, se juntaron, nos juntamos y empezamos a adorar al Señor. Fue un tiempo, una reunión de adoración. Y ahí, obviamente, cuando hay adoradores de distintos lados, con distintos, por así decirlo, distintas funciones, se empieza a dar algo bien especial, porque hay un tiempo de ajuste, ¿sí? Donde a lo mejor uno está dirigiendo, después está dirigiendo el otro, y a lo mejor son muy diferentes, o hay una unción muy distinta en cada uno de ellos. Entonces, recuerdo que en ese tiempo yo estaba muy expectante a este ajuste que se estaba dando entre medio de la adoración. Era un tiempo súper lindo, pero a la vez un tiempo de ajuste, ¿ya? Y mientras pasaba esto, me pareció súper interesante verlo y ser parte de eso, porque el Señor me empieza a hablar de la iglesia de Efesios. Mira, pasa que en el libro de Efesios todos tenemos el capítulo clásico, ¿no? Donde habla de los 5 ministerios, Efesios 4, y donde habla de estos 5 ministerios. Y siempre tenemos como el concepto de que Efesios era una iglesia local, ¿ya? Pero Efesios era una ciudad como tal, la ciudad de Éfesos. Entonces, la carta fue enviada a la ciudad y a la iglesia de Éfeso, pero no era una iglesia local, sino que era la comunidad de la iglesia de Éfeso. Entonces, cuando Pablo empieza a hablar de los ministerios, y habla de los 5 ministerios como tal, no está hablándole a una iglesia local que posee los 5 ministerios, sino que le está hablando a la iglesia en la ciudad que posee estos 5 ministerios: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Además de eso, están todos los dones de Romanos y todos los dones de Corintios, ¿sí? Hay una cantidad muy grande de ministerios, de dones, de operaciones, de cómo el Señor, de alguna forma, edifica la iglesia a través de muchos dones, ¿ya? Pero esto se da en un contexto de una comunidad, en un contexto de una iglesia en la ciudad. Entonces, mientras estábamos en ese tiempo de oración, el Señor me empieza a hablar de esto, de que en el fondo una iglesia apostólica como tal se va a dar o se debe dar en una comunidad. ¿Por qué? Porque los 5 ministerios, que es la manera en que Dios dispensa su gracia hacia la iglesia, están repartidos en la iglesia, pero en el cuerpo de la iglesia, no necesariamente en una iglesia local. Esto quiere decir que una iglesia local puede tener profeta, sí, puede tener un pastor y puede tener un evangelista, por supuesto que sí. Pero si tú quieres ver la operación de los 5 ministerios, tienes que mirar más allá de tu iglesia local y empezar a ver la iglesia en la ciudad, y te vas a dar cuenta que hay apóstoles, que hay profetas, que hay evangelistas y que hay maestros. Pero la iglesia en este tiempo no está acostumbrada a operar como cuerpo todavía. Sigue estando segmentada y dividida. Entonces no vemos la iglesia apostólica porque vemos una iglesia local. Si viésemos el cuerpo de Cristo a un nivel más amplio, una mirada mucho más amplia, comenzaríamos a reconocer que efectivamente los 5 ministerios están operando.
y necesitamos como comunidad comenzar a funcionar de una forma mucho más orgánica y vamos a ver el renacer y el mover de estos 5 ministerios. No solamente los 5 ministerios, sino de los muchos dones con los que el Señor, los muchos dones que el Señor da a la iglesia. Así que efectivamente creo que esto se sigue dando en las casas. Imagínate un grupo de hermanos que se empiezan a reunir en una casa. Hermanos totalmente comunes. En ninguno de ellos hay un liderazgo marcado, ninguno de ellos es pastor, ninguno de ellos es evangelista. Imagínate un grupo de hermanos que sencillamente se comienzan a reunir en una casa. De pronto, ¿tú crees que el Señor no va a poner entre ellos, no va a levantar entre ellos un pastor, un maestro, o el que sea necesario para seguir edificando a ese grupo de hermanos? En la práctica estoy seguro de que sí. Siempre el Señor va a empezar a levantar, sean 5, sean 4, sean 10, un hermano, ya sea que lo que necesitan ellos sea un pastor, va a levantar a alguien con un corazón pastoral. Ya sea que necesitan un maestro, va a levantar a alguien que tenga la habilidad y el don o la gracia para la enseñanza. Eso se sigue dando en los hogares, se sigue dando en la iglesia orgánica de todas formas. Y yo lo he visto. Así que soy un fiel testigo de que los dones siguen operando todavía. ¿Ya? Es tremendamente profundo todo lo que dices y también muy innovador en el sentido de que es algo que no estamos acostumbrados a ver cotidianamente, más bien todo lo contrario. Pareciera como si estuviera quizás un poco lejano si miramos en perspectiva a cómo estamos hoy día trabajando, funcionando como iglesias en el Señor. Pero, ¿qué te hace pensar, Ricardo, de que todo lo que tú estás diciendo puede llegar a suceder? ¿Tú crees que podemos alcanzar este nivel que tú dices de hermandad? ¿Tú crees que de alguna manera esto puede llegar a ser más común dentro de la iglesia del Señor? Sí, por supuesto que sí. Mira, yo creo, y estoy convencido, y la historia también lo avala, de que siempre hay una iglesia, entre comillas, institucional, reconocida, ¿ya? Que es la evidente, que es la que se ve, la que tiene el nombre, la que tiene a lo mejor la personería jurídica en una ciudad, si la iglesia conocida. Pero además de eso, siempre el Señor ha reservado un remanente de una iglesia orgánica más silenciosa. O sea, una iglesia que a lo mejor no tiene nombre, no tiene un título, se reúne en casa, ¿ya? Y no es solamente una casa, son varios hermanos que se reúnen en casa y a lo mejor entre ellos ni siquiera se conocen. Entonces, hay una iglesia institucional como tal, pero siempre paralelamente en la historia ha habido otra iglesia que es orgánica y silenciosa y que nunca ha dejado de estar, nunca ha dejado de ser, nunca ha dejado de seguir edificándose y multiplicándose. Entonces, yo veo que en el fondo la iglesia orgánica como tal siempre ha existido. Por ejemplo, yo hace unos años atrás, tal vez unos 5 años atrás, me tocó, fui a visitar, fui a Brasil, a un evento de un Kickstart de un ministerio que opera mucho en sanidad como tal. Entonces fui a ese evento y llegamos a un gimnasio que tenía alrededor de 1.500 personas aproximadamente, se reunían en ese gimnasio donde se hizo este evento. Y recuerdo que yo no venía recién hace un par de años practicando o llevando esta vida de iglesia orgánica. Entonces llega un grupo de 1.500 personas y veo un par de líderes adelante. Después de dos o tres días que estaba ahí, se me ocurre preguntarle, oye, ¿quién es el líder de esta comunidad, de esta iglesia? Y me dicen, no hay un líder como tal. Todos estos hermanos que tú ves acá, me dicen, todos ellos se reúnen en casas. Todos son estos 1.500 hermanos, o 2.000 que había, no tengo el número exacto, era una comunidad de puros hermanos que se reunían en casa. Y hace más de 20 años. Y no había ningún líder evidente, alguien que los lidera a todos, sino que cada grupito tenía una persona que lideraba, por así decirlo, la reunión en casa. Y esto me impactó mucho. No estaba acostumbrado a ver a ver reunidos 1.500 personas sin un pastor o un liderazgo como tal,
sino que ver una iglesia orgánica reunida de forma masiva era muy impactante, si vale el término, muy edificante, ¿ya? No había una norma establecida, no había por así decirlo, una manera para hacer la reunión. Cada uno de ellos habían sido edificados de acuerdo al Espíritu Santo les había dado, pero había muchas cosas en común. Todos tenían el mismo llamado, todos tenían la misma pasión, salíamos en las calles a orar por enfermos, salíamos en lugares públicos a orar por personas enfermas, y era una iglesia orgánica. Entonces, y eso ha existido, por lo menos ellos me daban cuenta de que llevaban un poco más de 20 años en Brasil, y esto fue hace 5 años atrás. Cuando yo me encontré con un par de hermanos chilenos allá, y cuando me di cuenta que eran chilenos, comenzamos a conversar. Oye, ¿tú eres de Chile? Sí, ¿de dónde? No, ¿a qué haya? Y me empiezo a dar cuenta que acá en Chile también había grupos de hermanos que se reúnen en casa y que nunca en su vida han entrado a una iglesia, entre comillas, nunca en su vida han entrado a un templo. Y eso para una persona cristiana como nosotros, y sabes que venimos de toda una vida de iglesia, es como raro. O sea, ¿tú nunca has ido a entrar a un templo? No, me dices, yo no sé lo que es un templo evangélico y conoces al Señor. Sí, ¿dónde te reúnes? En casa. Y a través de un grupo de personas que lo evangelizaron y se reunían en casa. Entonces, en Chile ya existía esto. Ahora, de que no, a lo mejor estemos conectados todos, sí, evidentemente, pero siempre ha existido también. Y eso ha pasado en muchos países y en muchos lugares del mundo, sigue pasando. Entonces, la iglesia orgánica como tal no ha parado de crecer, no ha parado de multiplicarse, así como lo es en China, lo es en Estados Unidos, lo es en muchos lugares. Entonces, ahora si tú volviendo al tema de los dones y de los ministerios, yo creo que sí. ¿Sabes por qué, Isaac? Porque yo creo que efectivamente cuando uno empieza a entender el sacerdocio, el modelo de sacerdocio del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, el sacerdocio de Jesucristo, te das cuenta que la gracia de Cristo, por así decirlo, está dispensada en estos ministerios. La forma de edificar la iglesia es a través de estos ministerios, sin poner a uno sobre otro. ¿Ya? Nunca le he dado énfasis a eso y nunca me ha importado. Pero sí creo que son necesarios los evangelistas, son necesarios los maestros, son necesarios los pastores, son necesarios los profetas. Y es necesario que estos ministerios como tal comiencen a operar como una iglesia bajo un concepto de cuerpo mucho más amplio del que nosotros hemos heredado. Nosotros hemos heredado un modelo de iglesia demasiado enfocado en nuestros templos. Cuando leemos el libro de Efesios, la mayoría de las personas que están en un templo y hablan del cuerpo, ellos creen que todos los hermanos que están alrededor son el cuerpo de Cristo. Y dejan de lado a una cantidad de hermanos que están fuera del templo donde ellos están, que están mucho más allá de la iglesia local, y que a lo mejor ellos no tienen conciencia. Yo creo que es totalmente factible y creo que es hacia donde el Señor nos está llevando en este tiempo, acerca de los ministerios. Es crucial dos cosas: entender el sacerdocio levítico que operó en el Antiguo Testamento y entender el sacerdocio de Cristo según el modelo de Melquisedec que opera en el Nuevo Testamento. Son dos cosas que son clave para entender la operación de los 5 ministerios. Porque los 5 ministerios es el sacerdocio del Nuevo Testamento, por así decir. En el Antiguo Testamento habían reyes y profetas, ¿sí? Y operaban esto, y eran el sello de Dios y la forma en que Dios se manifestaba y guiaba al pueblo, pero eso era según el sacerdocio levítico. Pero en el sacerdocio de Melquisedec, en el sacerdocio de Jesucristo, en el Nuevo Testamento, la forma de dispensarse esa gracia es a través de estos 5 ministerios. Esa es la manera en que Dios ahora está operando. Este es el sacerdocio vigente, el de Jesucristo. Y los 5 ministerios son parte de esa vigencia en la que la iglesia está siendo edificada hoy en día. Creo que hay muchos pastores, evangelistas, profetas, maestros que no están reconocidos ni ungidos como tal, pero eso no implica que no estén operando, no implica que no estén funcionando y entregándose al cuerpo como debe hacerlo. ¿Ya? Entonces, la medida que como cuerpo de Cristo nos quitamos las paredes de la localidad y empezamos a ver, a reconocer y a participar, a tener coinonía, comunión con el resto de los hermanos, vamos a empezar a ver que los 5 ministerios siempre han estado, nunca han dejado de estar. Qué tremendo. Mira, tengo una pregunta que me gustaría hacerte antes de terminar. El tiempo se nos ha pasado rapidísimo, pero el tema está muy interesante. Sí, sorry. Está muy interesante. ¿Qué pasa con las personas
que vienen llegando por primera vez. Tú mencionabas a personas que no han entrado nunca a un templo. ¿Qué pasa con aquel amigo que yo tengo que me dice, mira, ¿sabes qué? Quiero conocer al Señor o estoy en un momento en mi vida donde estoy deseoso de encontrar una respuesta en mi vida, necesito un cambio y tú sabes que es el Señor que está trayendo la oportunidad para que esa persona se pueda encontrar con el Señor y tú dices, bueno, le presentas al Señor. ¿Qué pasa con ellos? O sea, anteriormente, quizás en otro modelo, en Lo llevas a otro la iglesia, tiempo, lo llevas al exacto, templo. y se lo entregabas Claro, al pastor y que él haga todo, ¿no? Pero claro. ahora ya no está quizá ese modelo, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo Mira, llevo al Señor, etcétera? yo siempre pongo, por ejemplo, a Jesús. Jesús era una persona que se invitaba a comer solo, se invitaba a comer. Él le decía a alguien, hoy día iré a comer a tu casa, ¿sí? Entonces, yo creo, en parte no es que uno se esté invitando, pero creo que compartir el Evangelio es mucho más sencillo. Parte de que tú le hagas una invitación a tu casa a tomar once, o a compartir algo de comer, y en medio de esa comida puedes compartirle el Evangelio. Entonces él va a estar con un estado, no va a estar tan cerrado, ¿verdad? Porque hay muchos paradigmas, hay muchas fortalezas mentales que la persona puede tener cuando tú lo llevas a un templo. Porque hoy en día la iglesia como tal, o el concepto de iglesia moderno, en parte entorpece la revelación de Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mucha gente tiene problemas con la iglesia, ya sea que porque cuando fue niño tuvo una mala experiencia, o porque sus papás lo llevaban forzosamente, o porque, no sé, un montón de cosas pueden ser. Hoy en día el templo como tal, el concepto de iglesia, puede ser un estorbo para que una persona conozca al Señor. Entonces, cuando tú sacas el templo de ahí y tú le presentas directamente a Jesucristo, sin pasar por necesidad del templo, sin tener que decirle, ¿sabes qué? Para que conozca al Señor tienes que ir a una iglesia. No, o sea, tú te saltas eso y vas directamente a Él y le presentas a Jesucristo sin una estructura de templo como tal. Es un Jesucristo mucho más cercano. ¿Qué es lo que espera Jesús de las personas? Que la entreguen su corazón de la misma manera. Pero no espera necesariamente que tú tengas que asistir diariamente a un templo todos los días de tu vida. Lo que el Señor mide o espera es tu corazón, la entrega de tu corazón. Y Él va a comenzar a hacer la obra dentro de ti. Entonces, hoy en día, una persona que nunca, a lo mejor, que tiene necesidad del Señor, yo considero que este modelo es mucho más fácil para hablarle del Señor a cualquiera. Ya sea que tú lo invitas, que es lo que generalmente hago, invitar a alguien a servirse algo en la casa, como amigo, ¿sabes? Que hoy te quiero invitar, ¿por qué no vienes a mi casa? Tomamos once, ven con tu esposa, con tu niño, no sé, compartimos algo en la mesa. Y ahí se va a dar. Ahora, importante, hay cosas que son clave antes, ¿no? Presentarle esta persona al Señor en tus oraciones, orar por esa persona, para que cuando tú tengas la oportunidad de conversar, esas fortalezas mentales sean derribadas, ¿sí? Pero eso es algo espiritual que tiene que producirse. Y no presentárselo bajo el modelo tradicional, mira, tienes que repetir una oración y bla, 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 sino de una forma mucho más natural, como conversas como con cualquier persona. Tal vez la primera reunión va a ser solamente hablar de lo que ha significado para ti conocer a Cristo, ¿me entiendes? O de algo un poco más superficial, no tan directo, pero después esa persona se va a ir con una sensación de paz, de gratitud, oye, qué rico que fue, después nos volvemos a juntar y después probablemente te invite a ti a su casa, ¿ya? Entonces luego vas tú a su casa y tienes que llevar siempre la intención y estar dispuesto para que el Señor te use, porque el Señor te va a dar la oportunidad. Cuando tú quieres compartir el Evangelio, el Señor te da oportunidades para hacerlo. A veces somos un poco cobardes nomás en la manera. Y a veces somos demasiado, ¿cómo lo puedo decir? Bruscos, ¿sí? Porque vamos de lleno a una oración, como tradicionalmente la iglesia nos enseñó. Repite conmigo esta oración, bla, bla, bla. Y nunca el Señor nos enseñó a hacer así. Lo que el Señor quiere es vida, y la vida se debe dar de forma natural. Entonces, llevar a una persona a Cristo es mucho más sencillo. Mira, te voy a contar una experiencia que cuento siempre. Empecé a ver a un amigo que no había visto hace mucho tiempo. Entonces le empecé a hablar de la iglesia. ¿Qué era la iglesia? Le dije, ¿para qué es la iglesia? Y él tenía obviamente el concepto que todos teníamos. Ah, la iglesia, la que está ubicada en tal lugar. Y yo le decía, no, la iglesia es esto, mira. La iglesia eres tú, o puede ser tú, porque él había sido una persona que había entregado su vida a Cristo, pero se había apartado.
Entonces empecé a visitarlo una vez a la semana, a la hora de 11, y orábamos, sencillamente orábamos por su vida porque estaba pasando por un momento difícil. Entonces un día le dije, ya mira, hoy día no vamos a orar, quiero compartirte la palabra. Y me acuerdo que empiezo a leer el libro de los Hechos, no recuerdo bien la cita. Y esta fue como la tercera vez que lo visitaba. Entonces empiezo a leer el libro de los Hechos, una cita para empezar una pequeña enseñanza. Y mientras estoy leyendo, después de leer un par de versículos, levanto mi mirada y esta persona estaba totalmente quebrada. Y el Espíritu Santo empezó a tocar su vida. Y seguido de este quebranto que vino a su corazón, empezó a confesar sus pecados. Sinceramente, Isaac, yo no hice nada. Lo único que hice fue leer un par de versos. No tuve que decirle, mira, entrega tu vida al Señor, no tuve que ir a decirle, poner sus manos, no tuve que hacer nada. Yo sencillamente fui un expectante en ese minuto de cómo el Señor estaba tocando la vida de una persona. Lo único que yo hice fue leer un verso. Y el Espíritu Santo vino a él, después de que él se quebrantó, comenzó a confesar sus pecados, sin que yo le diga, ¿sabes qué? Tienes que confesar tus pecados. No, él empezó casi como a vomitar, y empezó a llorar. Mientras lloraba decía, yo he hecho esto con el Señor, y empezó a pedirle perdón delante de mí. Yo estaba mirando lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en la vida de esta persona. Y siempre me voy a acordar de él porque fue más o menos cuando yo comencé con esto de reuniones en casa. Y me marcó mucho porque ahí me di cuenta que en el fondo lo que el Señor quiere es mucho más sencillo. Nosotros lo hemos complicado, pero el Señor a través de cosas muy sencillas puede tocar a las personas y las sigue tocando todavía. Qué tremendo. O sea, realmente necesitamos aprender a confiar en la obra del Espíritu Santo porque Él es el que lleva a la convicción de pecado, de justicia, de juicio. O sea, es el Espíritu Santo quien puede transformar a alguien, que lo lleva de un estado de muerte a un estado de vida, de luz. Así que creo que necesitamos aprender a confiar en lo que el Espíritu Santo puede hacer, incluso sin la necesidad de que nosotros digamos algo, hagamos algo. Sencillamente, ese es el diseño, ese es el modelo que nosotros tenemos que seguir. Así que, Ricardo, quiero pedirte que digas las últimas palabras antes de finalizar, porque se nos pasó volando, pero está tan bueno esto que me gustaría alargarlo y de pronto pedirte, o quizás en otra oportunidad seguimos, porque quedó mucho que estoy seguro que te gustaría compartir. Oh, sí, por supuesto. Obviamente hoy día pasamos por pinceladas, no fue una enseñanza como tal, fue una conversación. Y bueno, en general, tú me conoces y sabes que hay cosas que uno le puede dar mucho más profundidad y que son necesarias. Bueno, para despedirme y alentar a los hermanos que de pronto están por ahí en cualquier parte, en cualquier país, a veces con un poco de temor reuniéndose en casa, a veces pensando todavía que si es lo correcto o no. Yo quiero animarles y que tengan fortaleza en el Señor y paz, porque es un camino que nosotros recorrimos, al principio de mucha incertidumbre, pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que había muchas más personas caminando el mismo camino que nosotros, de diferentes lugares, y todos habían sido movidos por el Señor. Animarles a que no se cansen, que sigan, que mantengan su vista en Jesús, no pierdan de vista eso. A mí también me llegaron muchas propuestas de hermanos mientras caminábamos por este camino. Oye, pastor, ¿sabes que tengo un lugar acá? O alguien, pero me dicen que arrienda este lugar allá. Pequeñas distracciones que pudieron haber en ciertos momentos. Pero al final de cuentas caminé y me di cuenta que el Señor nos llevaba con esto con una intención súper clara. Hoy en día nuestro objetivo no es obtener ningún templo, sino seguir edificando personas, que es lo importante. La iglesia son las personas, y las personas son el templo vigente del Nuevo Testamento, del tiempo que estamos viviendo ahora. Así que bendiciones a todos ellos y que sigan, que caminen, que continúen con fe, con convicción, porque el Espíritu Santo sigue haciendo la obra en muchas personas y en muchos lugares del mundo, aunque nosotros no lo veamos. Buenísimo. Muchas gracias, Ricardo, por este tremendo tiempo que hemos tenido juntos. Y bueno, gracias. Si hay alguien que quisiera contactarte, ¿dónde lo puede hacer? Si hay alguien que dice, oye, tengo muchas preguntas que me gustaría hacerle a Ricardo, ¿cómo lo hace? Bueno, mira, la verdad es que, bueno, sí, en su tiempo compartía mucho más por redes sociales.
desde cierto tiempo hasta ahora, pasa algo, Isaac, aprovecho de contarlo. Mucho de este modelo de iglesia en casa es muy confrontacional en el mensaje. Es una palabra dura para muchas cosas. De tal forma que después dejaron de invitarme a predicar a los templos porque, obvio, estaba hablando en contra del sistema. Entonces, ni modo, no te van a seguir invitando. Pero me di cuenta que este mensaje no era para todos. Entonces, en cierta medida dejé de compartir esto en redes sociales, pero sigo estando ahí. Así que si alguien necesita o quiere aclarar dudas, conversar acerca de la iglesia en casa, por supuesto que estoy dispuesto. Te escribo a ti, te contacte a ti y tú me puedes dar el contacto sin problema. No tengo una cuenta oficial, recién comenzamos una que se llama Entre Cielos y Tierra, que está enfocado un poco a la iglesia en casa y un poco a hablar de lo que el Señor nos ha estado hablando en este tiempo a nosotros. Pero ahí te voy a dejar el link, tú lo puedes compartir, que es una cuenta en Instagram, y ahí nos pueden hacer preguntas directamente. Agradecerte, Ricardo, por este tiempo. Gracias. Muchas gracias. Ha sido de mucha edificación. A ti, querido amigo, muchas gracias a ti también. Gracias por este tiempo. Gracias. Y bueno, quiero agradecerles también a todos ustedes por estar ahí y acompañarnos en este tremendo capítulo que tuvimos, hablando un poco acerca de esas crisis que nos pueden llevar a tremendas atmósferas, tremendos lugares nuevos en el Señor que quizás no estábamos viendo antes. La Escritura dice que el Señor va a abrir caminos donde no lo hay, va a traer ríos en el desierto, y estoy completamente seguro de que estamos viviendo un tiempo donde el Señor está haciendo nuevas muchas cosas. Así que te bendigo, gracias por estar ahí. Síguenos en los siguientes capítulos, que esto se está poniendo cada vez más bueno. Y no te olvides, su reino está aquí. Un abrazo. Chao, chao.